soy médico ginecobstetra y ahora vamos a hacer lo que es en sí la menopausia y climaterio, ya que va de la mano con lo que el doctor ha hecho, que es la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, acá tenemos lo que es, hay etapas, ¿no?, de transición. Hay una etapa que es muy importante, que es la etapa de transición menopáusica. Esta etapa de transición es la que se da en que la mujer ya empieza a tener los cambios hormonales, el déficit estrogénico que le produce lo que son los cambios en la paciente, ¿no? Es la etapa en la cual hay disminución de estos niveles hormonales, generalmente lo que son los estrógenos, y produce un cambio en la mujer de tener unas menstruaciones cíclicas regulares a menstruaciones irregulares. Entonces, ¿qué se caracteriza más que todo la transición menopáusica? Al principio son que las menstruaciones de ser regulares se convierten en menstruaciones irregulares, acíclicas, ¿no? Generalmente se dice que 1/3 de las mujeres viven con esta menopausia y se da usualmente entre los 45 a 55 años, pero como promedio tiene una edad de 51.5 años. Esa es la edad promedio. Puede ser antes, puede ser después, lo cual trae consigo cambios en el estilo de vida de estas mujeres. Tenemos que saber algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es menopausia? Menopausia es el cese completo de la menstruación durante 12 meses o un año. Así, nada más. Menopausia, ¿qué es? Cuando la paciente no menstrua 12 meses o un año. Siempre y cuando no sea por otra causa patológica, ¿no? Si es que no es por alguna otra patología y no menstrua y está justo en esa edad de los 51 o 48 años, lo más probable es que sí ya haya entrado lo que es menopausia. Donde, ¿qué se produce más que todo? Una hipoestrogenemia, ¿no? Una disminución de lo que son los estrógenos y un aumento del FSH. Otro concepto que tienen que saber que es una insuficiencia ovárica prematura o una falla ovárica precoz llamada anteriormente. ¿Qué es eso? Cuando hay un cese de esta menstruación, pero que se da en mujeres antes de los 40 años. Climaterio es todo en sí, todos los cambios que se producen, tanto cambios endocrinológicos, somáticos, psicológicos que se producen en la mujer desde esta etapa de transición hasta la menopausia. Otro concepto que es perimenopausia. Perimenopausia, como su nombre dice, peri, alrededor, todos los cambios que ocurren alrededor, antes de la menopausia, durante la menopausia y después de esta. Comienza generalmente 4 años antes del último periodo menstrual y hasta el año siguiente de esta menopausia, ¿no? Hay cambios como alteración en lo que son los ciclos menstruales, que se vuelven irregulares, los sofocos llamados sudoraciones, sofocos o bochornos, trastornos del sueño. Generalmente las pacientes tienen más insomnio, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad y lo que es la resequedad vaginal o atrofia genital. ¿Qué es la posmenopausia? Es todo lo que se produce después de la menopausia, después del primer año que la paciente ya no menstrua, los años posteriores. Según textos varían, puede durar, como dice acá, hasta 8 años, algunos dicen 6, pero en general un promedio es de 5 años. Acá tienen un cuadrito en el que pueden verlo. 51 es el corte generalmente de menstruación de la menopausia. Entonces, ahí tenemos antes de los 51 años, que es el color rojo, todo lo que es la premenopausia, 2 u 8 años antes. Posmenopausia, lo que es el azul, que es después de la menopausia. Y lo climaterio son todos los cambios alrededor, ¿no? Tanto premenopáusicos o posmenopáusicos. Este cuadrito tienen que aprendérselo bien porque resume más o menos todos los cambios que se producen en la menopausia. Acá lo divide en etapas. Cuando te pone 0 es la etapa final del periodo menstrual, o sea, cuando la paciente ya está en su menopausia. Los números hacia adelante, que son los negativos, varían de acuerdo a los cambios que se va a producir en la mujer, y los positivos es cuando ya pasó la menopausia. Entonces tenemos desde -5 hasta -3 son cambios, casi no hay cambios, es una mujer en su edad reproductiva normal, donde como ven los ciclos menstruales son regulares, no hay mayor cambio, pero un poquito que la FSH en la -3 ya se está elevando, es un poco. Lo que más nos interesa es la fase de transición menopáusica, que lo dividen en 2 partes, ¿no? La fase menopáusica temprana o -2 y la tardía o -1, ¿ya? En este ya hay cambios menstruales, a diferencia del lado rosado, que solamente hay, está todo normal, los ciclos, las menstruaciones son cíclicas. Cuando están en una fase de -2 o transición menopáusica temprana, ya los ciclos se vuelven irregulares, es decir, si la mujer menstrua cada 31 días, por ejemplo, va a empezar a menstruar cada 38, ¿ya? Entonces
Entonces tenemos que saber, decimos, ¿es regular usted? Sí. ¿Cada cuántos días menstruo? Ya yo menstruo cada 28, pero ahora estoy menstruando cada 35, cada 37. A un poquito se alargó su menstruación, probablemente esta paciente está en una fase de transición temprana o menopáusica temprana o menos 2. Si yo le pregunto, ¿cómo está su menstruación? Dice, no, menstruo 2, 3 meses. Entonces, pero he vuelto a menstruar después de 3 meses. ¿Está en su menopausia? Todavía no. Está en la fase menopáusica, de transición menopáusica tardía o menos 1, donde hay sí cambios irregulares, pero generalmente son, los ciclos se alargan hasta 3 meses, 3 meses de menstruación o 36. Y donde tenemos la FSH que está elevada. Cuando ya son los cambios postmenopáusicos, tenemos la postmenopausia temprana, que es el año, ¿no? El año en el que decimos que la paciente no menstrua, son los 12 meses. Y la tardía, que son los otros años, ¿no? Que entre los 4 años y algunos puede llegar hasta el fallecimiento, hasta la muerte de la paciente. Y generalmente acá sí la FSH está elevada. ¿Qué factores influyen en lo que es la paciente que puede tener su menopausia? Factores ambientales, factores genéticos. Si hacemos una buena historia clínica y le preguntamos a la paciente cómo ha sido su menopausia de su mamá, de su hermana, y me dice, no, mi mamá ha dejado de menstruar a los 40 años, mi hermana igual. Lo más probable es que esta paciente igual, así que es joven, que tiene 40 años y no está dentro de la etapa todavía que debe cesar su menstruación, puede que tenga una falla ovárica precoz o prematura. Por eso es que es importante preguntar lo que son sus factores genéticos. Quirúrgicos, si la paciente ha tenido operaciones, le han operado de quistes de ovario, tenemos que ver si tiene algún factor en antecedentes quirúrgicos para ver si es que me está influyendo en su menopausia. Otro, por ejemplo, el fumar adelante 2 años más o menos la menopausia. Por eso es que las mujeres no deberían fumar, pero para ninguna enfermedad en sí, y también en la menopausia afecta. Las pacientes que han recibido quimioterapia, por ejemplo, por cánceres de mama, otro tipo de cánceres o tumores pélvicos, también. La radiación pélvica, si le han hecho histerectomía, obviamente tengo una paciente de 30 años, si le hago histerectomía y le saco los ovarios por alguna razón, esa paciente ya no va a menstruar. ¿Ya? Cirugía ovárica, como digo, quistes endometriósicos, quistes simples, pero ha tenido un tratamiento ovárico, también disminuye lo que es el tiempo adelanta, mejor dicho, su menopausia. Enfermedades autoinmunes también ayuda a que la menopausia sea más temprana. Y lo que ayuda, ¿no? Por ejemplo, si es una persona saludable, hace una dieta, tiene moderadamente ese ejercicio, ayuda a que más bien su menopausia se retrase, no se adelante tanto. Antecedentes reproductivos, si es que tiene hijitos, ¿le protege o no? Que tener hijitos le protege, porque durante el tiempo que no ha estado menstruando, porque son los 9 meses que está embarazada, más el tiempo de la lactancia, que generalmente son 6 meses o todo un año, generalmente son casi 2 años que la paciente está guardando sus óvulos. Entonces, por lo cual, mientras más hijos tengan, es también un factor de riesgo que les protege para que su menopausia no sea precoz. Por ejemplo, tengo una paciente, las anteriores, las abuelitas, ¿no? Que tenían 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos. ¿A qué edad le venía su menopausia? A los 50 o más, 55 años. Tenían hijos hasta los 54, 53 años. Actualmente las mujeres tienen uno, si es que tienen 1 o 2 hijos. ¿Y a qué edad le viene su menopausia? 45, 48, o incluso un poco más antes. Entonces el factor reproductivo tiene mucho que ver. Nivel socioeconómico, el tipo de alimentación, el índice de masa corporal, si son gorditas, y el clima también influyen en la menopausia. Por ejemplo, los pacientes que viven en la selva, su menarca, su menstruación se les adelanta, y la menopausia también. Pero las mujeres que viven en la costa, en la sierra, ellos retrasan. ¿Por qué? Porque su menarca les viene a los 16, cuando ya son más grandes. Entonces su menopausia también se les viene más tardío, a los 55 años. ¿Qué cambios fisiológicos se dan? Por ejemplo, en el ovario, ¿no? En el ovario, ¿qué hay? Es una atresia de los folículos ováricos, un cese de la producción de estas hormonas ováricas, hay una senescencia, un envejecimiento de este ovario, que puede incluso comienza desde el útero, cuando la mamá está embarazada de una mujercita y hay una atresia programada de estos ovocitos, y porque nosotros no sabemos que las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos, ¿no? E incluso se van atreciando desde que están en el vientre de la mamá. Y este agotamiento folicular obviamente es más rápido entre la cuarta y quinta década de la vida, entre los 40 y 50. Por eso es que cuando tenemos pacientes, la edad ideal de que se embaracen es entre los 25 a 35 años. Cuando pasan de los 35, tienen riesgo de que sus óvulos estén acabando o la calidad de los óvulos ya no sean tan adecuados. Por eso es que no se recomienda que se embaracen más de los 35 años.
¿Ya? Y el proceso de esta 13 del corte de folículos no dominantes lo que conduce a la menopausia. Acá tenemos tres imágenes. Bueno, ese es un transductor, es una ecografía. Tenemos tres ovarios. En el primer ovario encuentro tres folículos. Uno es normal. ¿Ya? Un ovario normal es el que está en medio. Normalmente debo tener 6, 8, 10 folículos. Esa es la cantidad de folículos normales. Por ejemplo, vengo una paciente y le hago una ecografía y me dice, no menstruo, doctor, hace dos meses. Le hago una ecografía y le veo que tiene 3 folículos. Lo más probable es que esta paciente ya está entrando a su menopausia. ¿Por qué? Porque la cantidad de los folículos es muy baja. Le hago la ecografía y encuentro 16 folículos. Entonces es al revés. Esta paciente tiene una alta reserva ovárica y probablemente tenga problemas con la ovulación y tengo ovario poliquístico. Y obviamente el tratamiento es diferente. ¿Ya? Entonces la ecografía es una herramienta indispensable para ver si también la paciente está cerca a su menopausia o el cambio de sus menstruaciones es por otra causa. ¿Ya? Hay otra hormona que también podemos pedir, que es la AMH, que es la hormona antimileriana. Pero esta hormona antimileriana no la usamos más que todo para nosotros diagnosticar si está cerca a su menopausia o no. Esta se usa más que todo para evaluar la reserva ovárica de las pacientes cuando son más jóvenes y no pueden embarazarse. Bueno, esto es un eje que ya tienen que saber, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario. El hipotálamo genera lo que es la GnRH y el a los receptores del adenohipófisis produce lo que es la FSH, el LH, y estos a su vez estimulan a los ovarios para la producción de estrógenos y progesterona. Y ya saben que hay un feedback negativo, que si hay aumento del estrógenos en niveles altos o progesterona, inhibe lo que es la producción de FSH y LH. Niveles normales de FSH es normal tener entre 3 a 9. ¿Cuándo tengo que pedir estos análisis, saben? Lo ideal pedir estos análisis es entre el tercer o el quinto día de su menstruación. Si yo le pido cuando los niveles de las hormonas están a nivel basal, cuando ustedes han visto su hormona, su ciclo, ¿no? El ciclo menstrual, y los primeros días, pues todos están bajitos. Pero si yo, digamos, le tomo la LH el día 14, me va a salir súper alto, porque está en su pico de ovulación. Pero no es correcto tomarle estos exámenes, que algunas personas erróneamente no saben y piden estos exámenes cuando está en cualquier parte de su ciclo menstrual, y no es lo correcto. Lo ideal es pedir a la paciente tercer, cuarto o quinto día de su menstruación, donde el nivel basal de las hormonas es bajo y puedo yo ver si está realmente entrando en la menopausia o no. ¿Ya? Otros exámenes que se piden aparte del FSH tenemos estradiol, el nivel de progesterona. La progesterona es la única que sí se pide en la segunda fase, porque la progesterona sí se eleva a partir de la ovulación en la segunda parte del ciclo. En la primera fase no se pide progesterona. Y como dice acá, ¿no? Los niveles de progesterona bajan también durante la transición menopáusica y acá, como les expliqué, ¿no? de las etapas más 1 menos 1. Generalmente la FSH y la LH, cuando ya una paciente está en menopausia, se elevan 4 veces más de lo normal, ¿ya? Y generalmente es 40. Entonces acá, como dice ahí, 3 a 9 es su nivel normal, pero generalmente cuando yo le tomo a la paciente y ya está en su menopausia, me va a salir más de 40. Pero, por ejemplo, si le tomo y me está saliendo en 16, 15, ya, pues se está elevando. Probablemente está en una fase todavía antes de su menopausia, pero ya se está elevando. Otro cambio que hay aparte del ovario es en el endometrio, ¿no? Como les dije, la mayoría de ciclos, cuando ya estamos cerca de la menopausia, son ciclos ovulatorios. Al principio pueden ser ciclos ovulatorios normales, pero después ya son ciclos ovulatorios. Y el endometrio sufre un efecto estrogénico sin oposición de progesterona, porque ya no hay ovulación, entonces por lo cual no hay la elevación o la producción de progesterona. Y eso se produce generalmente después de la menopausia y se produce una atrofia endometrial por déficit de estrógeno. Por eso es cuando nosotros tenemos una paciente que ya es menopáusica, el endometrio, como está, lineal. Debe estar menos de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque ya no hay el ciclo menstrual, ya no hay la segunda fase de la menstruación, no hay ovulación, por lo cual no hay progesterona. Entonces el endometrio es lineal. ¿Ya? En la fase, como les expliqué anteriormente, la fase de transición menopáusica en -2, los ciclos se pueden acortar o alargar hasta 7 días, y la -1 ya es cada 60 días.
Algunas pacientes entre los 45 y 50 años se consideran infértiles. O sea, dicen, no, yo tengo 50 años o 48 años, ya no me voy a embarazar. Y si usan algún método anticonceptivo lo dejan usar porque piensan que ya está en una etapa que no puede embarazarse, no es correcto. Porque estas pacientes, a pesar de que ya están cerca, probablemente están en su perimenopausia, cerca su menopausia, hasta el último día que menstruan se pueden embarazar, ¿ya? Entonces, si estas pacientes reciben un tratamiento de anticonceptivos o algo, no pueden suspender sus medicamentos hasta que ellas sí realmente entren a la menopausia confirmada. Si es que no pueden embarazarse, claro que la posibilidad de embarazo ya baja, ¿no? No solamente porque estos óvulos ya no tienen la misma calidad ni la misma viabilidad la misma calidad de los dos óvulos, ¿no? Para que puedan embarazarse a esa edad. Otro signo que puede haber en algunas pacientes que están en la menopausia es hemorragia uterina normal, ¿ya? O sea, en vez de que su ciclo se alargue cada 15, los 7 días o los 3 meses, a veces le vienen cada 15 días. ¿Por qué? Porque son ciclos anovulatorios, parecidos a las pacientes que tienen, que están cerca a la menarquia, cuando recién han empezado sus primeras menstruaciones, también sus ciclos son anovulatorios. Entonces los pacientes pueden menstruar cada 2 meses, cada 3 meses, cada 15 días, poquito, bastante, es irregular. Parecido es la paciente menopáusica, pero porque ya se están acabando sus últimos óvulos, pero también igual, son irregulares en cantidad, en días, y algunas pueden menstruar hasta cada 15 días. Si es que la paciente menstrua cada 15 días y yo le hago una ecografía y el endometrio en vez de estar delgadito me sale en 20, por ejemplo, entonces ahí sí está mal, ¿no? Probablemente se esté asociando con un problema de una hiperplasia endometrial, un cáncer de endometrio, puede haber pólipos, miomas que pueden aparecer a veces en esta etapa de la menopausia, ¿ya? Entonces toda paciente que tiene hemorragia uterina normal y tiene el endometrio engrosado, lo ideal es hacerle una biopsia endometrial, ¿ya? También hay disminución de las venas, ¿no? Eso es otro tipo de anemia. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes que están en menopausia? Estos son los clásicos, ¿no? Que son signos y síntomas de la menopausia. Tenemos los sofocos, las sudoraciones. De todos estos, la paciente, ¿por quién acude más a ginecología? Por los sofocos o bochornos y por la resequedad vaginal. Son las dos causas más frecuentes de consulta en las pacientes menopáusicas, ¿ya? Aparte tienen palpitaciones, tienen irritabilidad, tienen que atender, como le digo, ánimo depresivo, no duermen, tienen problemas de insomnio, resequedad vaginal, no quieren tener relaciones, ya no tienen ganas ni deseo sexual, y dolores articulares, a veces vienen porque les duele el huesito, la cadera, les duele las manos, las muñecas, ¿no? En estos cambios también hay una redistribución de la grasa corporal, y a las pacientes es más difícil que ellas puedan bajar de peso. Si digamos son gorditas y ya llegaron a su menopausia gorditas, bien difícil que esa paciente baje de peso. Porque ya los estrógenos, que son, digamos, sus hormonas de su juventud, ya se han acabado. Y la probabilidad de que esta paciente baje de peso es más difícil que una paciente más joven. La grasa corporal se va haciendo periabdominal, por eso ya son más gorditas a nivel del abdomen. Hay una atrofia también genitourinaria, alteraciones de la excitabilidad sexual, porque no hay lubricación, y disminución de la masa ósea que se asocia a lo que es la osteoporosis, osteopenia, y aumento de riesgo cardiovascular. Cuando tienen todavía sus estrógenos, sus hormonas, es un factor de protección para que estas pacientes no hagan enfermedades cardiovasculares. Después de que ya pasó esto, es casi como el hombre, ¿no? Ya aumenta su probabilidad de que hagan infartos. Tenemos 3 tipos, estos síntomas lo clasifican en 3 partes, ¿no? Alteraciones de corto plazo, que son los sofocos, palpitaciones, insomnio, depresión y disminución de deseo sexual. A mediano plazo, lo que les da problemas como incontinencia urinaria, alteraciones de la mucosa vaginal, dolor al orinar, disminución del vello púbico y la resequedad vaginal. Y a largo plazo, pues lo que es más crónico, que son osteoporosis, enfermedades cardiovasculares o neurovasculares y problemas con el colesterol y triglicéridos. Son los síntomas vasomotores o bochornos o sofocos, ¿no? ¿En cuánto se dan? Entre el 11 al 60% de las mujeres en su etapa de transición menopáusica. Es incluso una de las causas, como les dije, que viene, ¿no? Ni siquiera viene porque su ciclo está irregular, ¿no? Sino que porque ya siente, ¿no? Estos cambios de caloración, de sofoco, de sudor, y ahí es donde ya se dan cuenta que están cerca de su menopausia, ¿no? Son sudores que pueden venir nocturnos. La paciente está durmiendo y de un momento tiene una sensación de calor, empieza a sudar, o está en una reunión, por ejemplo acá, ¿no? Que no siente calor y empieza a sudar,
y eso también altera a la paciente porque puede entrar en un problema de pánico, ansiedad y que le puede llegar hasta depresión dependiendo de cómo es la paciente, ¿no? Comienza generalmente 2 años antes del periodo menstrual final y varía la duración de estos bochornos en promedio 5 años. ¿Ya? En algunos pacientes o la mayoría de pacientes, en el 85%, solo les dura 1 año, en un 50% 5 años y en un 15%, que es casi raro, les duran hasta 15 años, pero no es lo frecuente. Ya más o menos el promedio es 5 años que tiene la molestia. Persiste más en mujeres de piel oscura, suelen durar 1 a 5 minutos y la paciente, como les digo, siente una ola repentina de calor que se expande por todo el cuerpo y le produce una sudoración en el 90% de estas pacientes. A su vez, obviamente se les eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca también, puede alterarse de 7 a 15 latidos por minuto, se ponen irritables, ansiosas y, como les digo, entran en pánico y depresión. Hay estudios que lo asocian con la norepinefrina. Han estudiado a estas pacientes que tienen bochornos y se ha visto que hay metabolitos que están aumentados antes y después del bochorno de norepinefrina, por eso lo asocian con esto. ¿Ya? Para evaluar a la paciente con menopausia, obviamente tenemos que ver sus factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo ha tenido? Si tiene hijitos, no tiene hijitos, si tiene antecedentes de familia, problemas como les dije, quirúrgicos, o tiene familiares que han tenido menopausia precoz. También tenemos que ver su índice de masa corporal, si fuman o no fuman, si su vida es sedentaria o no, y si son pacientes ansioso-depresivos. Los pacientes que son ansioso-depresivos en su etapa reproductiva, fértil, la probabilidad de que cuando entren en la menopausia por el déficit de sus estrógenos es bastante alta de que estas pacientes van a hacer depresión. Parte de la evaluación es documentar, peso, talla, índice de masa corporal, una buena anamnesis y examen físico. Como les dije, no medimos la FSH, que está 4 veces el nivel normal de su nivel basal, lo medimos más por encima de 40. Esa es la FSH que está elevada. ¿Ya? Durante la fase de transición menopáusica, en teoría los estrógenos bajan, ¿no? Pero a veces están fluctuando, pueden estar normales, bajos, están medio alterados. Por eso es que nosotros no dosamos estrógenos para saber si la paciente está o no entrando a la menopausia, sino la FSH. ¿Ya? Otro problema que les da, que dije como efectos tardíos, es lo que es la salud ósea, es la osteoporosis. Osteoporosis, osteopenia. Incluso esta inicia a partir mucho antes de la menopausia, incluso de la perimenopausia, de la premenopausia, se inicia desde los 25 a 35 años. Ya va disminuyendo lentamente y obviamente esto ya se exacerba mucho más durante la menopausia. Hay un aumento de la resorción ósea, un mayor riesgo de estas fracturas por la osteoporosis. Hay una disminución, esta disminución de los estrógenos produce un aumento del ligando RAM que produce una resorción ósea excesiva y un potencial riesgo de osteoporosis. Hay una reducción de masa, fuerza ósea y una probabilidad de fractura entre un 40 o 50% de estas pacientes. Hay una mayor actividad osteoclástica, como saben, los osteoclastos ayudan a lo que es la resorción ósea. Se asocia también, si es que la paciente tiene menor ingesta de calcio o no hace ejercicios, pues tiene mayor probabilidad de tener un problema de osteoporosis. Y el diagnóstico se hace con el examen de densitometría ósea, que debería estar indicado para todos los pacientes que tienen menopausia, para ver si tienen osteopenia o ya han entrado osteoporosis, y de acuerdo a como le dijo el doctor, hacer un tratamiento, ¿no?, con fijadores de calcio, dependiendo de si tienen o no osteoporosis. Factores de riesgo para proteger el problema de osteoporosis, obviamente, esa mujer, ¿no?, haber tenido una menopausia precoz. Si yo tengo una paciente que tiene una menopausia a los 40 años, pues la probabilidad de que me haga osteoporosis es mucho mayor que si me tengo una menopausia a los 55 años o 50. Ser de raza blanca, tener una constitución física muy delgada, haber sufrido antecedentes de fracturas cuando era más joven y padecer de enfermedades crónicas endocrinológicas como pacientes con problemas reumatoideos, digestivos, renales, y consumir, si es que consume algún medicamento como corticoides, heparina o anticonvulsivantes, mayor probabilidad de ser un problema de osteoporosis. ¿Qué nos ayuda a prevenir la osteoporosis? Pues obviamente una alimentación rica en lo que es vitamina D y calcio, ¿no? Lo que es pescado, lácteos, queso, yogur, ¿no? Evitar el tabaco y el alcohol, como les dije, que también adelanta la menopausia, 2 años. Un ejercicio regular y exposición al sol que nos ayuda para la fijación con la vitamina D.
Otro problema que se da también es un problema de un síndrome genitourinario. Ya hace que el problema de los estrógenos, cuando se disminuye o se acaba, hace que esta vagina se acorte, se estreche y pierda la flexibilidad normal. Hay una disminución de la lubricación de la vagina y de flujo sanguíneo y una vasocongestión normal que debería haber en la vagina. Esta vagina se vuelve plana, friable y puede sangrar. Si es que una paciente tengo y ya no menstrua, por ejemplo, ya está en la menopausia y me viene con sangrado menstrual, ningún sangrado es normal en la menopausia. La mujer que ya entró a la menopausia no puede sangrar, no debe sangrar. Cualquier sangrado que presente tiene un problema patológico. Tenemos que descartar 3 causas frecuentes, ¿no? Un problema en endometrio, un problema en el cuello del útero, puede ser un cáncer, o problemas también de atrofia genital muy severa en la que la paciente también puede producir sangrado. Entonces tenemos que descartar eso. Se da generalmente en el 50% de mujeres y los síntomas principales que ella presenta es la resequedad y el dolor, obviamente, al tener relaciones sexuales, por lo cual no desean tener relaciones. Hay un aumento también en el pH de la vagina y lo que produce que las pacientes puede que recién empiecen o presenten lo que son infecciones vaginales. Y esto por el cambio del pH vaginal y una disfunción sexual generalmente en un 55% o más de pacientes. Ahí abajo tienen los síntomas, ¿no?, de la atrofia genital: sequedad vaginal, picor, ardor al orinar, la dispareunia al no tener relaciones sexuales e infecciones urinarias a repetición. Cuando hicieron lo que es prolapso, también vieron que el hipoestrogenismo, el déficit de estrógenos, es un factor de riesgo para hacer prolapso. Entonces, si estas pacientes tenían prolapso, un grado 2, un grado, probablemente este va a aumentar a un grado 3 o más, porque también el déficit estrogénico es un factor de riesgo para que aumente su prolapso. Igual incontinencia urinaria y infecciones urinarias recurrentes, porque hay un acortamiento a nivel de la orina. Depresión, bueno, como ya les dije, ¿no? Si ha tenido un episodio previo durante la etapa reproductiva, es un factor predictivo para que la paciente va a hacer depresión durante la menopausia. Los síntomas vasomotores, como son el bochorno, ayuda a que esta paciente entre más en depresión. Y se dan con mayor frecuencia durante la transición menopáusica. Trastornos del sueño, como les dije, insomnio. Una paciente que te diga tengo mucho sueño, tiene somnolencia, es poco difícil. Lo que presentan ellos más que todo es insomnio. No pueden dormir por el bochorno, por el malestar que presentan. También se presentan dolores de cabeza, pueden presentar cefaleas. Estos trastornos del sueño se dan generalmente en un 40% de las pacientes y se asocian con la ansiedad y depresión. Disminuye obviamente lo que es la calidad del sueño, se despiertan varias veces en la noche con los bochornos y obviamente se despiertan empapadas de sudor. Los ronquidos frecuentes hasta pueden llegar a apnea obstructiva del sueño, que es mayor en mujeres que tengan índice de masa corporal alto o que son obesas. Obviamente las pacientes que no descansan bien también pueden estar asociados igual con cambios cognitivos, ¿no? Cambios de memoria, cambios de concentración. Hay un aumento de riesgo de trastornos isquémicos transitorios, de accidentes isquémicos transitorios de TICs. Y bueno, acá hay algunos estudios lo asocian con demencia senil, pero no está asociado a demencia senil. Bueno, y como dice acá en la parte de abajo, que supongo que el doctor les dijo en terapia de reemplazo hormonal, ¿cuándo las damos? Por un problema cognitivo, problemas no les damos. Más que todo les damos cuando los síntomas, generalmente los bochornos, los focos son tan fuertes en los pacientes que necesitamos darle un tratamiento de terapia, porque si no pueden llegar incluso hasta la depresión. Solo por eso le daríamos. Pero si es que es una paciente que puede llevar bien su menopausia, no tiene mucha sintomatología, no es necesario dar terapia de reemplazo hormonal, porque más bien al poner yo hormonas puedo producir cánceres que sean hormonodependientes, como algunos asociaban con cáncer de mama. Antes, hace unos 15 años, se daban deliberadamente tratamientos de terapia de reemplazo hormonal, pero como hubieron estudios que empezaron a subir el problema de lo que es cáncer de mama, lo suspendían. Entonces actualmente no damos mucho tratamiento de terapia hormonal, es muy poco, que damos solo a pacientes que tienen mucha sintomatología y no pueden mejorar, porque damos esflagonas de soya, otro tipo de medicamentos que no sean generalmente muchos hormonas. Pero si no mejoran, sí tengo que dar. O pacientes que me han sacado los ovarios por alguna razón y a los 30 años ya entran en menopausia.
tengo que darles terapia de reemplazo hormonal porque son pacientes jóvenes y ellos van a hacer osteoporosis y otro tipo de problemas cardiovasculares si es así joven. Entonces ahí sí tengo que darles. Otros cambios, problemas cardiovasculares y de metabolismo. Hay un aumento de peso de 750 gramos aproximadamente a partir de los 50 años. El metabolismo se hace más lento, como el genopia o el peso. Aumento de la grasa abdominal y grasa visceral. Y mayor resistencia a lo que es la insulina y la probabilidad de diabetes. Otros cambios dermatológicos, ¿no? Lo que son las arrugas, ¿no? Porque la piel ya tiene menos elasticidad, disminuye lo que es el colágeno, la vascularización, la humedad del nivel de la piel, y el 30% de colágeno se va perdiendo en los primeros 5 años de la menopausia. Agregar a esto otros factores como la exposición al sol, el tabaco, acelera lo que es el envejecimiento de la piel. La caída también es un síntoma que presentan los pacientes que están en menopausia, la caída de pelo, y obviamente aumento la incidencia de lo que es caries, pérdida de dientes por una atrofia del epitelio de la mucosa bucal. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? No. Estudio. Como saben estos temas, el doctor nos ha sacado su libro del Williams. Entonces, estudien el Williams. Y este es un pequeño, digamos, resumen de eso. Y el cuadrito, ¿no? Ya les digo. Ya, gracias. Chao chicos, cuídense.